La historia de Jacob, el padre de las 12 tribus, empieza así, en las vastas llanuras de Canaán, donde los pastos se extendían hasta donde la vista alcanzaba y el viento llevaba consigo las promesas de Dios a los patriarcas. Nació Jacob, hijo de Isaac y Rebeca. Su historia, sin embargo, no comenzó con calma, sino con lucha. Incluso antes de nacer, mientras aún estaba en el vientre de su madre, Jacob contendía con su hermano. Rebeca sentía esa lucha interna con preocupación y buscó al Señor, preguntando, ¿por qué me sucede esto? Y el Señor le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, el uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Al tiempo de dar a luz, Rebeca trajo al mundo 2 hijos mellizos. El primero en salir fue cubierto de vello rojizo, como un manto, y le llamaron Esaú. El segundo vino inmediatamente después, sujetando con fuerza el talón de su hermano, como si se resistiera a quedarse atrás. Por este gesto le llamaron Jacob, que significa el que suplanta o el que agarra el talón. Desde el principio, los hermanos no pudieron ser más distintos. Esaú creció como un hombre del campo, hábil cazador, amante del aire libre. Jacob, en cambio, era tranquilo, un hombre que prefería quedarse en las tiendas, aprendiendo, observando y esperando. Isaac favorecía a Esaú, atraído por su fuerza y su habilidad para cazar. Rebeca, en cambio, amaba más a Jacob, quizás recordando la profecía divina. Los años pasaron y un día, cuando Esaú regresó agotado del campo, encontró a Jacob cocinando un guiso rojo y aromático. Hambre y deseo lo dominaron. «Dame de ese guiso, que estoy muy cansado», pidió. Jacob, astuto, vio la oportunidad. «Véndeme tu primogenitura», respondió. Esaú, pensando más en el hambre del momento que en el legado eterno, aceptó. «¿De qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo?», dijo, y así, con un plato de lentejas, vendió su derecho de primogénito. Jacob le dio pan y guiso, y Esaú comió y se fue, despreciando aquello que había sido suyo por nacimiento. Pasaron los años y llegó el momento en que Isaac, ya anciano y ciego, sintió que su vida se acercaba a su fin. Llamó a Esaú y le pidió que cazara algo y le preparara un guiso, para luego bendecirlo antes de morir. Rebeca escuchó la conversación, y su corazón tembló. Recordaba la promesa de Dios, el mayor serviría al menor. Era hora de actuar. Rápidamente llamó a Jacob y le propuso un plan audaz y riesgoso. Él se haría pasar por Esaú y recibiría la bendición de Isaac. Jacob dudó, mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me descubre, traeré sobre mi maldición en lugar de bendición. Pero Rebeca, decidida, le dijo, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Preparó el guiso como sabía que le gustaba a Isaac, y vistió a Jacob con las ropas de Esaú. Cubrió sus brazos y su cuello con piel de cabrito para imitar el vello de su hermano. Jacob entró a la tienda de su padre, llevando el guiso. Isaac, desconfiado, preguntó, ¿quién eres, hijo mío? Jacob respondió, soy Esaú, tu primogénito. Isaac pidió acercarse para tocarlo, y aunque la voz le parecía la de Jacob, el tacto era el de Esaú. Finalmente, convencido, bendijo a Jacob con la herencia de los patriarcas, que Dios te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y vino. Sirvante pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos. Poco después de que Jacob saliera, llegó Esaú con su guiso. Al descubrir el engaño, Isaac tembló profundamente, y Esaú lloró con amargura, ¿no tienes otra bendición para mí, padre mío? Pero Isaac le explicó que ya había bendecido a Jacob, y que sería señor de sus hermanos. Esaú alzó su voz en un grito de desesperación, y desde ese momento, su corazón se llenó de odio hacia Jacob.
juró matarlo después de la muerte de su padre. Rebeca, temiendo por la vida de Jacob, lo envió lejos, a la tierra de Harán, donde vivía su hermano Labán. «Quédate con él por un tiempo», le dijo, «hasta que la ira de tu hermano se calme». Jacob salió de Beerseba rumbo a Harán, cargando no solo su mochila sino también el peso de sus decisiones y el temor a la venganza de su hermano. Era joven, pero ya conocía el sabor del conflicto, de la astucia y de las consecuencias de sus actos. Una noche, al caer el sol, encontró un lugar para descansar. Tomó una piedra como almohada y se recostó sobre el suelo duro de la tierra. En medio del silencio de la noche, Jacob tuvo un sueño que cambiaría el curso de su vida. Vio una escalera apoyada en la tierra y que alcanzaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios, y en la cima estaba el mismo Señor. Y Dios le habló: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Serán como el polvo de la tierra y se extenderán al occidente y al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta cumplir lo que te he dicho». Jacob despertó temblando. Miró el cielo y dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como señal y la ungió con aceite. Llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Allí hizo un voto: si Dios lo guardaba y le daba pan para comer y vestido para vestir, y lo hacía volver en paz a casa de su padre, entonces él sería su Dios, y de todo lo que le diera, le daría el diezmo. Con esa promesa ardiente en el alma, Jacob siguió su viaje hasta llegar a Harán. Allí, en un pozo rodeado de pastores, vio a una joven pastora acercándose con su rebaño. Era Raquel, hija de Labán, su tío. Cuando Jacob la vio, sintió que todo el cansancio y el temor se desvanecían. Se acercó, quitó la piedra del pozo, una hazaña que requería la fuerza de varios hombres, y dio de beber a las ovejas de ella. Luego lloró, quizás por el alivio de encontrar a su familia, o por la belleza de Raquel, o por la mezcla de ambas cosas. Raquel corrió a avisar a su padre, y Labán recibió a Jacob con alegría. Jacob se quedó con ellos, y después de un mes, Labán le preguntó qué salario deseaba. Jacob no dudó: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán aceptó, y Jacob trabajó con pasión. Los 7 años le parecieron pocos, porque amaba profundamente a Raquel. Pero el día de la boda, Labán hizo un truco más antiguo que el mismo Jacob. Al caer la noche, con el rostro cubierto y en medio de las sombras, entregó a Lea, la hija mayor, en lugar de Raquel. Al amanecer, cuando Jacob vio que no era la mujer por la que había trabajado, su corazón se llenó de rabia. «¿Qué me has hecho? No fue por Raquel que trabajé». Labán, con tono paternalista, le dijo: «En nuestro país no se da la menor antes que la mayor. Cumple la semana de bodas de Lea, y también te daré a Raquel, si me sirves otros 7 años». Jacob, que conocía el precio de la astucia, aceptó. Así se casó también con Raquel, a quien amaba más que a Lea, y permaneció trabajando 14 años en total por ellas. Conflictos y bendiciones, Dios vio que Lea no era amada y abrió su matriz. Tuvo un hijo y lo llamó Rubén, diciendo: «El Señor ha visto mi aflicción». Luego dio a luz a Simeón, Leví y Judá. Cada nombre era un suspiro del corazón de Lea, deseando el amor de Jacob. Raquel, estéril y frustrada, envidiaba a su hermana. Le dijo a Jacob: «Dame hijos, o me muero». Jacob respondió con ira: «¿Soy yo acaso Dios, que te ha negado el fruto del vientre?». Entonces Raquel le dio a su sierva Bilha para que tuviera hijos en su nombre.
Bilha tuvo a Dan y Neftalí. Lea, no queriendo quedarse atrás, dio a su sierva Silpa, que tuvo a Gad y Aser. Luego, Lea tuvo más hijos, Isacar, Zabulón y una hija, Dina. Finalmente, Dios se acordó de Raquel y le concedió tener un hijo, José, cuyo nombre significa el añadirá. Raquel dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Después del nacimiento de José, Jacob deseó regresar a su tierra. Le pidió a Labán que lo dejara ir, pero Labán, sabiendo que había sido bendecido por causa de Jacob, intentó retenerlo. Hicieron un trato, Jacob tomaría para sí las ovejas manchadas, rayadas y oscuras. Labán, siempre astuto, trató de impedirlo, pero Jacob usó su ingenio para fortalecer su rebaño. Con tiempo, paciencia y técnica, hizo que los animales fuertes se reprodujeran entre los rebaños manchados, y así prosperó mucho más que su suegro. Con el tiempo, la relación entre ellos se tensó. Los hijos de Labán murmuraban contra Jacob. El Señor entonces le habló, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Jacob llamó a Raquel y a Lea al campo y les habló del cambio de ánimo de Labán, de la bendición de Dios y del llamado a regresar. Ambas, cansadas de vivir bajo la sombra de su padre, dijeron, haz todo lo que Dios te ha dicho. Sin avisar a Labán, Jacob partió con todo lo que tenía. Raquel, sin que Jacob lo supiera, robó los ídolos domésticos de su padre. Labán los persiguió hasta alcanzarlos, pero Dios le advirtió en sueños que no hiciera mal a Jacob. En su encuentro, discutieron, buscaron los ídolos sin hallarlos, y finalmente hicieron un pacto de no agresión. Labán se despidió de sus hijas y nietos, y regresó. El reencuentro y la transformación. Cuando Jacob partió de la tierra de Labán, su mente no podía evitar volver a la figura de Esaú, el hermano que había jurado matarlo. Años habían pasado, pero el miedo permanecía. Aquel conflicto aún estaba sin resolver, y ahora Jacob regresaba a la tierra de su infancia, a la promesa de Dios, sí, pero también al juicio de su pasado. Jacob envió mensajeros delante de él hacia Esaú, en la región de Seir, la tierra de Edom. Les encargó que dijeran, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán, y he estado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decir esto a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Cuando los mensajeros regresaron, traían noticias alarmantes. Esaú venía a su encuentro, con 400 hombres. El corazón de Jacob se llenó de temor. Era el momento que más había temido. Dividió a la gente en dos campamentos, pensando, si Esaú ataca a uno, el otro podrá escapar. Luego oró, con humildad y sinceridad, oh Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Envió regalos en sucesivas tandas, cabras, ovejas, camellos, vacas, asnos. Instruyó a sus siervos para que los llevaran uno por uno, diciendo, es un presente de tu siervo Jacob, él viene detrás de nosotros. Esperaba apaciguar la ira de su hermano con estos obsequios. Esa noche, Jacob se quedó solo. Y allí, en la oscuridad, en la soledad del alma y del cuerpo, un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. No se dice quién era, pero pronto se revela que era más que un hombre. Jacob se aferró a él con toda su fuerza. En un momento, el hombre tocó su cadera y la dislocó. Pero aún así, Jacob no lo soltó. Déjame ir, le dijo el otro, porque ya raya el alba. No te soltaré, respondió Jacob, si no me bendices. El hombre le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Jacob. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob, jadeante, preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre?, replicó el otro. Y lo bendijo allí.
Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi alma. Cuando el sol salió sobre él, Jacob cojeaba. Había cambiado. No solo físicamente, sino profundamente. Ya no era solo el que tomaba el talón, el que manipulaba, el que huía. Era Israel, el que luchaba con Dios. Al levantar la vista, vio a Esaú venir con sus hombres. Jacob se adelantó, se postró 7 veces en tierra mientras se acercaba a su hermano. Pero Esaú, lejos de atacarlo, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y ambos lloraron. Jacob presentó a su familia, a sus hijos, a sus esposas. Esaú quiso rechazar los regalos, pero Jacob insistió, si he hallado gracia ante ti, acepta mi presente, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Esaú aceptó, y luego cada uno tomó su camino, en paz. Dolor y pérdida. Jacob siguió su camino y levantó su tienda en Siquem. Allí ocurrió una tragedia que lo marcaría profundamente. Dina, su hija, salió a visitar a las mujeres de la tierra, y fue tomada por Siquem, hijo del príncipe de la región, quien la violó. Luego, enamorado de ella, pidió a su padre que hablara con Jacob para pedirla por esposa. Jacob, horrorizado y silencioso, esperó a que sus hijos regresaran del campo. Cuando ellos supieron lo que había sucedido, se llenaron de ira. Siquem y su padre, Jame, se presentaron ante Jacob y propusieron una alianza entre los pueblos. Simeón y Leví, hermanos de Dina, hablaron con engaño y les dijeron, podremos dar a nuestra hermana solo si todos los hombres de vuestra ciudad se circuncidan como nosotros. Jame y Siquem aceptaron, y convencieron a los hombres de su ciudad. Pero al tercer día, cuando aún sufrían de la circuncisión, Simeón y Leví entraron con espadas y mataron a todos los varones, incluyendo a Jame y Siquem. Tomaron a Dina y saquearon la ciudad. Jacob, consternado, los reprendió, habéis turbado mi nombre, y hecho que me aborrezcan los cananeos. Pero ellos respondieron, ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Dios habló a Jacob nuevamente y le dijo, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Esaú. Jacob mandó a su familia desechar los ídolos, purificarse y cambiar sus vestidos. Subieron a Betel, y Jacob edificó un altar. Dios le apareció otra vez, le bendijo y le reafirmó su nombre, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Dios le dio la promesa completa, yo soy el Dios Todopoderoso. Fructifica y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la daré a ti. Poco después, Raquel murió al dar a luz a su segundo hijo, a quien llamó Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Enterró a Raquel en el camino a Efrata, y levantó un pilar sobre su tumba, que permaneció allí por generaciones.